España, una nación llena de maravillas. Acompáñenos en este viaje apasionante a sus paisajes, su cultura, su historia, su leyenda. En este capítulo vamos al norte de la provincia de Huelva, a unas tierras llenas de belleza, entre las poblaciones de Aracena y Aroche. Lo primero que nos llama la atención de esta zona de España son sus grandiosos paisajes. Vistas amplísimas de los suaves contornos ondulados característicos de la vieja Sierra Morena. Estamos en una de las áreas protegidas de mayor extensión de toda Andalucía, que es tanto como decir de toda España, más de 180.000 hectáreas. De ellas, una buena parte están arboladas, fundamentalmente con especies propias del bosque y el matorral mediterráneo español. En torno a un 60% de la superficie con árboles de esta zona está cubierto con especies como la encina, la cual podemos encontrar en las áreas más secas, o como los alcornoques, que hallamos en las que son un poco más húmedas y que nos muestran en sus cortezas las huellas del corcho que nos han entregado. Hay por aquí algunos ejemplares magníficos. Del mismo género de los árboles anteriores es el quejigo, especie de roble de hoja muy pequeña. Esta vegetación es muy importante para que pueda medrar uno de los mayores tesoros de la gastronomía española. Aquí lo tenemos, el cerdo ibérico, que tanta fama ha dado a esta comarca. Ha salido a nuestro paso un grupo de estos animales que intenta soportar los calores lo mejor que puede. Viéndolos aquí, en la dehesa, comprendemos mejor por qué los productos que derivan de estos animales son como son. Su calidad tiene que ver mucho con la vida que llevan en estos paisajes, tan diferente de la de otros cerdos en las granjas industriales. Una parte importante de la superficie arbolada de esta zona es dehesa. En este caso es una dehesa de encinas. En otros lugares lo que hay más son alcornoques o quejigos. Y la existencia de estas tres especies que dan bellotas, encinas, quejigos, alcornoques, beneficia mucho a la montanera de los cerdos ibéricos. Así es, el hecho de que las bellotas de una especie maduren antes y las de otra después permite prolongar este tipo de alimentación, lo que redunda indudablemente en un mejor desarrollo de estos animales. En este magnífico marco natural de la sierra, tan rico, hay además bellísimas poblaciones. Y vamos a conocer algunas de ellas. La primera, a la que nos acercamos ahora, es la que da nombre a la sierra. Llegamos a Aracena. Capital de la comarca, blanca y hermosa población llena de encanto, cuyas casas encaladas se arraciman a los pies de un cerro. Hay en ella muchas cosas de interés, de las cuales, como botón de muestra, vamos a acercarnos a dos. Para llegar a la primera de ellas, a pesar de ser un espectáculo de la naturaleza, no tenemos que salir del casco urbano. Es un sistema de cavidades, con al menos 3 niveles de galerías superpuestos y del que se conocen algo más de 2 kilómetros. Se encuentra justo bajo el cerro que preside Aracena.
es la gran trabajadora que ha labrado, que ha trabajado creando todo el paisaje hipogeo subterráneo que vemos. Y es un trabajar muchas veces muy lento, gota a gota, siglo a siglo, milenio a milenio. Aunque la distancia que separa esta estalactita y esta estalagmita parece corta, lo más probable es que tarde bastantes siglos hasta que esto se convierta en una columna. Recibe el nombre de cristalería de Dios. Y una de las cosas que más llama la atención en ella es la abundancia de un tipo de estalactitas que recibe el nombre de estalactitas excéntricas. Esta clase de estalactitas se caracterizan, entre otras cosas, por no crecer hacia abajo, por la ley de la gravedad, sino en otras direcciones, creando formas muy llamativas. Y realmente sí, esto es una especie de cristalería divina, en la que uno acaba sintiéndose también un poco como en un templo. Un templo no construido ni decorado por la mano del hombre, sino por otra mano más diestra, la que obra con precisión, más allá de la escala de los tiempos de la historia humana. Salimos de la cueva y junto a la recepción de la misma nos paramos un poco en un interesante museo geominero en el que podemos conocer algo acerca de las maravillas del reino mineral, algo siempre apasionante. Contemplados algunos fósiles y minerales singulares, seguimos con nuestro recorrido. De lo que hay bajo el cerro de Aracena, vamos a pasar ahora a lo que hay sobre él, en un emplazamiento espectacular. De lo hecho por la mano de Dios en la naturaleza, pasamos a lo que las manos del hombre hicieron para honrar aquí a la divinidad. Subimos a un monte en el que en tiempos hubo una fortaleza. De ella hoy solo quedan ruinas. Y visitamos uno de los edificios más importantes de esta pequeña ciudad onubense. Aquí, en el cerro que preside la población, tenemos la iglesia más antigua y emblemática de Aracena, la bellísima iglesia prioral de Nuestra Señora del Mayor Dolor, patrona de la población. Vamos a ver su interior. Y el interior no nos defrauda. Es esta una magnífica iglesia gótica de piedra y ladrillo. Centro de la devoción popular de la zona, su construcción habría comenzado a finales del siglo XIII, extendiéndose hasta el XV. Sus bóvedas, con sus característicos nervios, soportan magníficas el cielo de este edificio que alberga a Nuestra Señora. Pero hemos de seguir camino para conocer otras cosas por estas sierras. Nuestro siguiente destino está muy cerca de Aracena hacia el oeste. Es el precioso pueblo de Fuenteheridos. Su propio nombre, que alude a una fuente, ya nos está diciendo algo de la zona en la que se encuentra. Algunas zonas de esta sierra son especialmente generosas en agua. Abundan fuentes y manantiales.
Probablemente la más famosa de estas fuentes es la que tenemos aquí, la fuente de los 12 caños en el pueblo de Fuenteherido. Las partes más altas de esta sierra, y dominantemente en exposición norte, es decir, en la umbría de las sierras, hay unos cuantos miles de hectáreas de castaño, lo que evidencia que es una zona con cierta humedad, aunque originariamente parece que lo que había en esta zona alta de la sierra eran sobre todo robledales. Pasando la sierra, hay un pueblo que merece la pena conocer. Pasa por ser uno de los más bonitos de esta zona. Su nombre es Alájar. Y ciertamente, Alájar es, damos fe de ello, un pueblo precioso. Pero sobre la peña que hay encima de él, hay algo que llama poderosamente nuestra atención. Y nos encaminamos allí. Una vez arriba, contemplamos el hermoso panorama, como lo haría, allá por el siglo XVI, un ilustre personaje de la España imperial. Un personaje cuyo recuerdo es inseparable de estos parajes. Ese personaje se llamaba Benito Arias Montano. En esta peña de la Sierra Onubense haría vida retirada, dedicándose, por ejemplo, al estudio de la Biblia, Benito Arias Montano. Era un amante de la soledad, un amante también de la naturaleza, pero que sin embargo tuvo una vida muy intensa. Si pensamos en un sabio renacentista español, es imposible no pensar en él. Investigó las cosas más dispares. Era capaz tanto de traducir del griego, del hebreo, del arameo, del caldeo, el francés u otras lenguas, como de cultivar una huerta o escribir una historia natural. Se interesó por la medicina, cultivó la poesía o el dibujo, fue teólogo de referencia que deslumbraría en el Concilio de Trento, capellán del emperador, consejero del duque de Alba en Flandes, estudioso de la Biblia, autor de numerosas obras, etcétera, etcétera. Es casi imposible resumir todo lo que fue. Benito Arias Montano fue una figura clave del humanismo español. Tuvo una notable influencia en la política, en la cultura y en la religión de su época durante el reinado de Felipe II. Pero, como sabio que era, sabio de verdad, no había para él nada como esta peña. En ella pudo huir del mundanal ruido y, como dijese su amigo Fray Luis de León, seguir la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Un pequeño museo en la peña honra su memoria. Y recordando su fuerte religiosidad, entramos en la ermita de la Virgen que hay en el lugar, la Virgen de los Ángeles, a recogernos un ratito, antes de seguir camino. No todo es correr en esta vida. Es este un santuario objeto de gran devoción en la zona. Desde la peña de Arias Montano seguimos nuestro camino buscando cosas interesantes por estas sierras. Nuestro siguiente destino es otro lugar de culto. Lo encontramos justo al oeste de Alájar, recorriendo unos pocos kilómetros en el pueblo de Almonaster la Real. Otro más de los pueblos bonitos que podemos encontrar por aquí y en el que vamos a ver algo de extraordinario interés.
En lo más alto de la población, en lo que antiguamente fuese una fortaleza, nos llama la atención una iglesia, y a ella subimos. Y enseguida vemos que no es una iglesia cualquiera, porque es una iglesia hecha sobre lo que antes era una mezquita musulmana que podría haber sido levantada acaso hacia finales del siglo IX o principios del X, como parece mostrar el arcaísmo de algunos de sus elementos. En pocos sitios de España podremos encontrar algo semejante. Una de las cosas más singulares de esta mezquita es que se encuentra en una zona rural y podemos encontrar dentro de ella elementos romanos, visigóticos y califales. Elementos de unas épocas habrían sido reutilizados en las siguientes. En época romana ya debió existir en este lugar un edificio importante que habría sido luego sustituido por una iglesia visigoda. El mismo nombre del lugar, al-Monaster, es decir, el monasterio, nos habla de que antes que aquí se establecieran los musulmanes lo que había era un monasterio cristiano, que luego fue sustituido por una mezquita. Con la Reconquista, el edificio volvería a ser templo cristiano y se irían realizando diferentes transformaciones. Pero se conservaría un testimonio excepcional de las primeras obras que el Islam hizo en España, con el aliciente de que son, como ya se dijo, restos de una sobria mezquita de una ciudad pequeña en el campo, algo entramos en el castillo y recorremos sus dependencias. Y nos sorprende la belleza de algunas de ellas, como su patio de armas. Es esta fortaleza una atalaya insuperable desde la que admirar los grandiosos paisajes de la zona. Este castillo sería construido hacia finales del siglo XIII para frenar las ansias que Portugal tenía hacia estas tierras que habían sido reconquistadas al Islam. Paisajes que nos llaman, animándonos a proseguir camino, en la que va a ser ya la última etapa de nuestra ruta. Nuestro último y breve recorrido nos lleva a conocer otra bonita población, coronada también por una fortaleza. Con sus casas blancas, Aroche, que así se llama este pueblo, trepa por un cerro, con un castillo en lo alto, de origen árabe, y en torno al cual fue creciendo esta villa con los siglos. Nos encaramamos a este castillo, que una vez cristianizada la zona, serviría también, como el de Cortegana, para frenar las ansias portuguesas. Y dentro de él descubrimos algo singular. Una plaza de toros en perfecto uso. Aroche es un pueblo orgulloso de su antiquísima historia. Historia que podemos conocer, por ejemplo, en el Museo Arqueológico de la villa. Y viendo sus lápidas, inscripciones, restos de esculturas romanas y demás cosas procedentes de yacimientos de la zona,
hemos agotado nuestro recorrido por estas tierras que les invitamos a conocer. Y así hemos llegado al final de este capítulo en torno a la Sierra de la Cena, en el que hemos visto cosas tan hermosas. Uno más de la miriada de rincones bonitos de esta gran nación llena de diversidad, paraíso de Europa occidental, que llamamos España. Comenzamos en la capital del Bierzo, Ponferrada. Llegan a ella, año tras año, siglo tras siglo, muchos peregrinos. Llegan tras transitar por hermosos caminos. Peregrinos que admiran su castillo o entran en la Basílica de Nuestra Señora de la Encina. Algunos, incluso, es posible que visiten en una pedanía cercana la joya mozárabe de Santo Tomás de las Ollas. Y pocos habrá también que se internen en los montes Aquilianos, que se alzan al sur de Ponferrada para descubrir sus hermosos secretos. Estamos en el Bierzo. Una tierra llena de belleza y de tradiciones.
Existe aquí un gran aprecio a la música tradicional. Muestra de ello es el florecimiento de bandas de gaiteros, como esta, la de La Abelladeira, que toca para nosotros en un parque de Ponferrada. La música nos anima a ponernos en camino,